Continuando con el análisis de la mampostería sismorresistente, vamos a introducirnos en el tema del dimensionado de encadenados, para lo cual vamos a repasar el esquema resistente del plano, que está constituido por un marco de encadenados que confinan los mampuestos y genera un mecanismo de biela y tensor que tiene la capacidad de transferir los esfuerzos horizontales hacia el plano de fundación. Esa capacidad está dada por las características dimensionales del plano y por las características de materialidad del mismo. En función del tipo de mampuesto, será la capacidad resistente del plano y en función de esa capacidad resistente saldrá el requerimiento del dimensionado de los elementos de confinamiento que son los encadenados que trabajan a tracción. Esa biela, que suponemos que tiene un ancho del 10% de la longitud de la misma, va a generar en los extremos un esfuerzo de corte adicional en los encadenados verticales y horizontales que va a requerir del refuerzo en esos puntos de la armadura transversal que vamos a disponer, generando una densificación de los estribos por ese motivo. Este modelo de biela y tensor permite encontrar de manera sencilla los esfuerzos en los encadenados. Esa transcripción del esquema la podemos ver reflejada en esta síntesis donde aparecen los esfuerzos a los que va a estar sometido. La biela, ese esfuerzo de compresión uniforme que va a tener la misma, y los elementos del marco que están confinando a esa mampostería que van a tener un esfuerzo de tracción. De esta manera, a través de este esquema de biela y tensor, podemos determinar el esfuerzo en los diferentes elementos que componen el mecanismo del muro. Para interpretar la capacidad del plano resistente vertical de mampostería, vamos a analizar los tipos de falla por corte. Estos pueden ser falla por deslizamiento del encadenado con respecto a la mampostería, falla por deslizamiento entre mampuestos, que serían fallas frágiles y abruptas, falla por la configuración de fisuras de tracción diagonal, esto sería la falla que permite agotar la capacidad del muro, y fallas por compresión cuando la capacidad del mampuesto se ve superada por el esfuerzo que la carga horizontal le transmite a los elementos que componen el plano de mampostería. Para lo cual, nosotros vamos a controlar a través de los límites de las tensiones de la mampostería que siempre esa tensión supere la condición de falla frágil por deslizamiento y de falla frágil por compresión, dejando únicamente la posibilidad de que se produzca la falla por tracción diagonal en nuestros planos de mampostería sismorresistente a través del control de la tensión media de corte de nuestros planos. Esa determinación de la capacidad de resistencia especificada a compresión y corte de la mampostería está determinada a través de los ensayos que se producen de los diferentes tipos de mampostería que están compuestos por diferentes ladrillos, que pueden ser cerámicos macizos, bloques huecos portantes cerámicos y bloques huecos portantes de hormigón, en combinación con los tipos de mortero, que pueden ser en función de su composición, de su contenido de cemento, de resistencia elevada, resistencia intermedia y resistencia normal, y también para la combinación de cementos de albañilería. A partir de estos ensayos
se determina los valores de resistencia especificada para compresión en megapascales y los valores de resistencia especificada a corte de cada una de estas mamposterías. Con estos valores determinados a través de diferentes ensayos, nosotros vamos a comparar los requerimientos que tenemos de nuestros planos resistentes para poder determinar si son aptos o no a la condición a la que están siendo sometidos. Veamos ahora cómo verificamos la capacidad de nuestro muro de mampostería encadenada. Eso va a estar determinado por la resistencia del muro, en primer lugar, la verificación si la capacidad del muro es suficiente, y luego determinando las armaduras para los encadenados en función de esa solicitación que va a tener el muro. En primer lugar, vamos a hablar de la resistencia al corte. Deberá ser equilibrada por una resistencia de diseño que es igual a una resistencia nominal afectado por un coeficiente de minoración. Ese corte último que tiene que resistir el muro va a ser producto de el sometimiento del muro al esfuerzo de la acción sísmica, como lo veníamos evaluando en el ejemplo que venimos desarrollando, ese esfuerzo de la acción sísmica que es transferido a través del plano resistente al nivel de fundaciones, genera dentro del muro un esfuerzo de corte interno, ese esfuerzo de corte último, que tiene que ser resistido por la capacidad de nuestro plano resistente vertical. ¿Cómo vamos a determinar la capacidad de ese plano de mampostería? Ese esfuerzo de corte nominal va a ser igual a la tensión característica de corte de la mampostería con la que estamos fabricando nuestro muro, más un porcentaje de la tensión de compresión, multiplicado por el área del muro. Y esta capacidad, este esfuerzo de corte nominal, tiene que ser menor o igual a 2 veces la tensión característica de corte del muro por el área bruta de nuestra sección del muro. Esta tensión de compresión, esa tensión media de compresión, tiene que ver con las cargas que están aplicadas sobre este muro. A medida que estas cargas son mayores, mejoran el funcionamiento del muro porque lo están comprimiendo. Esa mejora en el comportamiento del muro tiene la limitación esta que se está estableciendo como hasta la duplicación de el área bruta multiplicada por la tensión característica corte del muro, por la capacidad del muro. Otra forma de determinar ese corte nominal o esa capacidad del muro es multiplicar la tensión característica de corte por el área bruta y aumentarle el 40% del normal último al cual va a estar sometido nuestro muro. En definitiva, tiene que ver con las características de la mampostería con la que estamos fabricando nuestro muro, figura esta situación, esa tensión característica al corte que puede soportar nuestro muro, y también involucra, por otro lado, las cargas que están actuando sobre el muro. En función de esos dos parámetros se va a determinar la capacidad resistente de la mampostería. Vamos a ver ahora cómo determinamos la armadura de los encadenados horizontales y verticales, la armadura longitudinal, que me va a dar la resistencia del encadenado. Esto es una verificación. En función del esfuerzo de corte último del panel, vamos a determinar el normal último de la viga o del encadenado horizontal, que va a estar determinado por la acción sísmica sobre el muro. Ese normal último del panel debe ser equilibrado por el esfuerzo normal de diseño de la viga. El esfuerzo normal del diseño de la viga es igual al esfuerzo normal nominal de la viga, o sea, la capacidad real que tiene el encadenado, la armadura que dispongamos en el encadenado, afectado por un coeficiente de minoración.
esa acción sísmica sobre el muro me va a determinar entonces ese normal último, que sería el requerimiento, y a ese requerimiento lo voy a mayorar, ¿no es cierto?, por este coeficiente, y ese esfuerzo deberá ser equilibrado por el normal nominal de la viga, que no es otra cosa que la sección del acero multiplicado por la tensión de fluencia del mismo. Entonces, si yo tengo ese esfuerzo normal, lo divido por la tensión de fluencia y me va a dar el área necesaria y me va a determinar la armadura longitudinal del encadenado horizontal. En zona sísmica 1 y 2 no puede ser menor a 4 hierros del diámetro 6. Una vez que tengo determinada la armadura longitudinal, vamos a ver cómo determino la armadura longitudinal del encadenado vertical o del encadenado de columna, como le llaman. Ese esfuerzo normal último, o sea, la solicitación que va a tener este encadenado, está determinado por el esfuerzo de corte proyectado sobre el eje vertical. Entonces, a través de trigonometría, lo que está haciendo acá es, a través de la tangente del ángulo, donde está tomando el cateto opuesto y el cateto adyacente, está proyectando este esfuerzo de corte último que tengo en el muro, lo está proyectando en la vertical que corresponde al esfuerzo de corte último en la columna, a través de la trigonometría, que es esta expresión que tenemos aquí. Y lo está afectando por una amplificación que puede ser 1, en el caso de que K valga 0. K está referido al número de pisos por encima de este panel. En nuestro caso, como estamos en un solo nivel, es 1 más 0, va a quedar 1, o sea que no va a tener ningún coeficiente de amplificación. De esa manera saco la solicitación para calcular la armadura longitudinal. Esa solicitación tiene que ser equilibrada por el normal nominal de la columna, que tendrá que ser mayor o igual, y de esa manera voy a determinar el normal del diseño de la columna, que va a ser igual al normal nominal afectado por un coeficiente de minoración, que me garantiza, ¿no es cierto?, el funcionamiento y la determinación de la cantidad de armadura que voy a disponer en el encadenado vertical. Este normal nominal de la columna es el que me va a determinar el área del acero que voy a tener que disponer teniendo en cuenta la tensión última del acero, siguiendo un mecanismo de cálculo de la misma manera que lo hicimos con la armadura longitudinal del encadenado horizontal. Y para la determinación de las armaduras transversales, lo que vamos a hacer, o sea, de lo que son los estribos, lo que vamos a tener en cuenta es, por un lado, el esfuerzo de corte interno, ese esfuerzo de corte interno que va a pretender desplazar las secciones transversales de los encadenados, se va a distribuir la mitad en cada uno de los encadenados verticales. Entonces yo voy a tener que disponer acá una armadura transversal que me cubra la solicitación que me está generando ese esfuerzo de corte del panel repartido la mitad para cada uno de los encadenados. Ese esfuerzo nominal de la columna o del encadenado vertical tiene que ser igual al corte nominal de la columna afectado por un coeficiente de minoración. Ese corte nominal de la columna va a ser igual al área de la armadura que voy a disponer por la tensión del acero, la tensión última, por la dimensión de la columna o del ancho del encadenado dividido la separación. Entonces, despejando de esta fórmula y poniendo del diámetro y de la separación, yo puedo calcular cuál es la capacidad nominal a corte que tiene la sección que estamos disponiendo y compararla con el esfuerzo de corte último de la columna, que no era otra cosa que el esfuerzo de corte último del panel dividido a la mitad. De esa manera
puedo determinar la armadura transversal por los esfuerzos que le están llegando a nuestro panel. Y hay otras disposiciones para determinar la armadura transversal que son de aspectos constructivos, que tienen que ver con relaciones dimensionales para determinar las zonas críticas, las zonas normales, los diámetros mínimos a utilizar por las zonas sísmicas donde estoy construyendo y las separaciones máximas en función de las dimensiones de los encadenados. Lo que tenemos acá es la configuración de la biela de compresión y las zonas críticas que están determinadas por esa concentración del esfuerzo de corte que se va a producir en los encadenados verticales y horizontales. Veamos ahora la aplicación de estos conceptos. Nosotros habíamos calculado a través del ensayo de nuestro modelo aplicándole una fuerza horizontal que simulaba la condición sísmica y habíamos determinado el valor del esfuerzo de compresión de las bielas de los muros que actuaban en la dirección paralela en la que le habíamos aplicado la fuerza. Y como habíamos eliminado el fenómeno torsional, vamos a empezar verificando o dimensionando los muros que tienen la mayor solicitación en la dirección Z. Acá tenemos el esquema, los tres muros en la dirección Z o en la dirección X del planteo original, los muros en X, la posición del centro de masa, la fuerza aplicada, y porque no tiene excentricidad, nos está dando prácticamente la distribución del esfuerzo de corte directo entre estos tres planos. Este valor que estamos leyendo acá es el valor del esfuerzo en la biela. Lo que habíamos dicho que podíamos leer el valor del esfuerzo de corte en el muro si tomábamos la reacción en la dirección correspondiente, en este caso en la dirección paralela a la de la fuerza aplicada. Esa reacción nos va a estar dando el esfuerzo de corte en la base del muro, que es el que tenemos reflejado acá en nuestro esquema. Para la otra dirección, lo que vamos a hacer es aplicar la misma fuerza. De nuevo, como la excentricidad había sido eliminada a través de la optimización del mecanismo, el esfuerzo que tenemos sobre los muros es el que corresponde directamente al esfuerzo traslacional que está generando la fuerza aplicada. Acá tenemos la magnitud del esfuerzo en nuestras bielas, nuestras mamposterías sismo resistentes, y de la misma manera que hicimos en la otra dirección, si yo tomo acá el valor de la reacción en la dirección paralela a la fuerza aplicada, voy a obtener el valor del esfuerzo de corte en nuestros muros, que lo vamos a reflejar, ¿cierto?, para cuando tenemos aplicada la fuerza en la otra dirección. Esta sería la distribución del esfuerzo de corte, siempre hablando de esfuerzo de corte directo, justamente por la optimización que hicimos de nuestra planta. ¿Cómo vamos a dimensionar todos estos parámetros de los que venimos hablando que me permiten hacer la verificación del muro y el dimensionado de los encadenados verticales, tanto su armadura longitudinal como su armadura transversal? Lo hemos sistematizado en esta planilla que se llama 103 dimensionado de encadenado. Y ahora vamos a repasar cómo es la carga de datos y cuáles son los parámetros que intervienen para determinar las armaduras y poder hacer la verificación del comportamiento de nuestro plano resistente vertical. Acá tenemos la presentación de la planilla, donde aparece un cuadro donde vamos a cargar los datos generales del muro y luego lo que corresponden a cada uno de los encadenados perimetrales del muro en cuestión. En este caso vamos a trabajar sobre el MX2, donde vamos a definir el tipo de mampuesto con el que vamos a trabajar, el bloque hueco cerámico en nuestro caso, el espesor del muro, que puede ser de 18 centímetros para este tipo de cerámico, el tipo de mortero, que puede ser elevado, intermedio y normal, que nos va a definir
entre estos parámetros las características de la mampostería, determinando las tensiones de corte y las tensiones de compresión, que están reflejadas acá en el resto del cuadro, donde se cambian de manera automática. Nos está dando la resistencia a compresión, la resistencia al corte y el peso específico determinado para esa mampostería. Eso es lo referido a los materiales. Luego tenemos las cargas sísmicas, donde vamos a determinar el grupo, la zona sísmica, el sitio sobre el cual estamos trabajando. Eso nos va a determinar el factor de riesgo y el coeficiente sísmico. El factor de simultaneidad, que tiene que ver con el destino de la azotea. Y este dato, que es el dato que nosotros vamos a introducir, que es el que leemos del programa, que es el esfuerzo axil de la biela comprimida. Automáticamente el software hace lo mismo que veíamos nosotros recién en el teórico y lo va a descomponer proyectándolo en el esfuerzo de corte último sobre el panel, que es el dato con el cual va a operar para hacer la verificación de nuestra panel de mampostería sismo resistente. En cargas gravitatorias vamos a determinar el QD, el QL y el área de influencia que está cayendo sobre ese muro para tener en cuenta esa tensión de compresión que va a mejorar o no el funcionamiento de nuestro panel de mampostería. Acá están las combinaciones que tiene en cuenta. Si se acuerdan, dentro de esas combinaciones va a tomar la que le genere el menor esfuerzo normal último, ¿cierto? Teniendo en cuenta las sobrecargas, para no beneficiar el comportamiento de nuestro plano. Acá le vamos a dar las dimensiones de altura y longitud, ¿no es cierto? Para que pueda, en función de las relaciones geométricas, descomponer la fuerza, y la cantidad de pisos por arriba, que tenía que ver con esa amplificación de esa tensión de compresión que estaba utilizando. Con todos estos factores va a calcular, ¿no es cierto?, la resistencia nominal, el factor de reducción y la resistencia de diseño para poder compararlas con las solicitaciones que va a tener nuestro plano resistente vertical. Estas solicitaciones tienen que ver con el corte y con la compresión a la que va a estar sometido nuestro muro. Y vamos a completar los datos de nuestra planilla estableciendo en cada uno de los encadenados perimetrales de nuestro muro los datos que tienen que ver con el espesor y la altura del encadenado. Y automáticamente la planilla nos va a calcular con esas fórmulas que veíamos anteriormente la armadura longitudinal, los estribos en zona normal y los estribos en zona crítica, respetando los diámetros mínimos que tiene que utilizar para cada una de las zonas sísmicas a donde estamos trabajando. Lo mismo tenemos que hacer con el encadenado vertical izquierdo y con el encadenado vertical derecho, proporcionarle las dimensiones de los encadenados para que pueda determinar las armaduras longitudinales, el estribo en zona normal y el estribo en zona crítica. Y lo mismo completando el encadenado horizontal inferior con los datos de las dimensiones. De esta manera, toda esa instrumentación teórica que veníamos desglosando de cómo calculaba y cómo verificaba los parámetros para la resistencia del muro, tanto al corte como al esfuerzo de compresión y para el dimensionado de las armaduras, ha quedado sistematizada en esta planilla que se llama 103 dimensionado de encadenado. De la misma vamos a extraer los datos para el detalle del dibujo de los encadenados, donde vamos a tener las dimensiones de las armaduras longitudinales y transversales con su posicionamiento y su separación. Teniendo en cuenta algunas condiciones de armado que me garanticen el funcionamiento de estos encadenados que están enmarcando estos mampuestos. Para lo cual existen una serie de detalles que me van determinando cuáles son las longitudes de anclaje para las armaduras longitudinales. Cómo tiene que estar dispuesto el detalle para que me garantice la continuidad entre los encadenados verticales y
y horizontal, y que tienen que ver con condiciones constructivas de los largos mínimos en función de los diámetros, que se pueden estudiar según cada caso que vayamos determinando. También están determinadas las longitudes de anclaje para los encadenados verticales cuando se introducen en la cimentación, ya sea una cimentación común o una plantilla de hormigón armado. Básicamente, las medidas y las condicionantes que tienden a garantizar el correcto anclaje de las armaduras. También existen una serie de consideraciones que tienen que ver con la posibilidad de disminuir alguno de los encadenados en función del ancho del muro y respetando algunas proporcionalidades mínimas que tienen que tener esas reducciones. Y también qué pasa cuando tengo un ladrillo visto que está revistiendo esos encadenados, cuál es la variación que puedo hacer de las dimensiones y hasta qué punto puedo achicar las mismas para lograr el efecto del envolvente que estoy requiriendo y no disminuir la capacidad del encadenado frente a los esfuerzos horizontales. Toda esta información va a ser reflejada y volcada en nuestro detalle de armadura, básicamente insistiendo en esto, en las condiciones de empalme de las armaduras horizontales y las armaduras verticales para que garanticen la continuidad de estos elementos perimetrales que van a trabajar a tracción y permitan la configuración de ese mecanismo que es la base de la hipótesis con la que venimos desarrollando el análisis de nuestra estructura, donde se va a configurar esa biela de compresión constituida por los mampuestos y ese enmarque de los encadenados que van a garantizar la estabilidad de los elementos que están por dentro de ese enmarque perimetral que constituyen los encadenados. De esta manera hemos barrido desde la determinación de las solicitaciones sobre nuestros planos resistentes verticales, la afectación del corte directo y el corte indirecto, la valoración de los esfuerzos sobre esos muros, la determinación y la verificación de las secciones de armadura y de la capacidad portante del muro, el uso de la planilla donde está sistematizada esta información y la determinación de los aspectos constructivos referidos a los detalles de nuestros planos resistentes verticales que nos van a servir para transferir esta información a la obra para que se ejecute de manera adecuada este tipo estructural tan utilizado en nuestro medio.